Buenas tardes, bienvenidos. Se acerca el verano y desde luego creo que son días para el ocio, la cultura y, por qué no, visitar museos y exposiciones. Hoy tenemos la gran suerte de tener historia, difusión y sobre todo creación con el artista invitado, nada menos que Rafael Peñalver. Buenas tardes, Rafael, desde Madrid, ¿qué tal estás? Pues muy bien, desde Madrid en Madrid estamos pasando un calor que no te puedes hacer ni idea. Bueno, no pues, hay que lo resistan. Aquí también, yo ahora mismo estoy sudando porque entre los focos y que ya estamos a estas horas como a 30 grados, pues no sé a cuánto Sí. llegaremos, pero vosotros estaréis mucho más, supongo, ¿no? Pues mira, hemos llegado a tener 43 grados. Bueno, qué barbaridad. Así que, tremendo. Bueno, Rafael, estaba diciendo que, bueno, te tengo que tutear por la amistad y sobre todo porque creo que somos compañeros de oficio, ya que tocamos muchas ramas, nos importa mucho la cultura y por ello tanto tú como yo hemos intentado, y no me quiero comparar, pero nos ha parecido importante dentro de nuestra trayectoria hacer difusión, encontrarnos con artistas que hiciéramos con ellos charlas y debates, aparte de que luego, por supuesto, también somos creadores. Tú eres un grandísimo pintor que además has tenido un recorrido maravilloso en tu caminar y te has encontrado incluso con grandes como tú de la cultura, bueno, de transición, vamos a decir, ¿no? Cuéntanos, preséntanos tú a tu manera quién es Rafael Peñalver. Pues Rafael Peñalver es un niño de una familia pobre, como todas las familias en los años 50 en España, que tenía que ayudar a la parte de la familia que estaba en un pueblecito llamado Villar de Olaya, a 8 kilómetros de Cuenca, y que su abuela, emigrante de ese pueblo hacia Madrid, tuvo el buen hacer de llevarme todos los fines de semana al Museo del Prado. ¡Oh, qué suerte! Ahí nací yo como artista, Claro. de tal manera que llegó un momento que ya con 10, 11 años yo ya distinguía a todos los artistas representados en el Museo del Prado, y quien me quedó más en el pensamiento siempre fue el Greco, al que entendí que fue el primer pintor contemporáneo de la historia. Y bueno, pues fruto de ese conocimiento y de esos deseos, pues pretendí ser artista, y como procedente de una familia muy pobre, pues mi familia dijo que de eso nada, que yo tenía que ser ingeniero, Sí, porque claro. además tenía que ayudar a la familia, claro. Claro. Rafael, bueno, es un poco una introducción porque yo creo que desde luego nuestros telespectadores, si quieren saber mucho más de ti, no hay más que entrar en tu página web, incluso, ¿por qué no?, en tus redes sociales, que también estás ahí. Pero como paralelamente a tu introducción y a la mía, tenemos unas imágenes que Xavi, nuestro técnico, está poniendo de tu última exposición actual en Soraluce. Sí, aquí en un pueblecito de Guipúzcoa, y donde, bueno, queremos saber por qué te han invitado y cómo tú de una manera generosa has querido pues acercarte aquí a un sitio humilde, como bien dices tú, porque no, ahí siempre se confluyen y se aunan personas pues seguramente de gran peso cultural, ¿no? Pues no es que me tuviese que convencer nadie, fue a través de otro amigo artista, Manolo Llonarte, que conoce a un galerista, Alberto, que reside allí y que tiene una galería llamada Oreca. Entonces nos pusimos en contacto, nos caímos muy bien, me invitó a ir a Soraluce. Ahí estamos viendo ahora el cartel de la exposición, es este, eso es. Invitamos a todo el mundo, claro, que vayan a verla. Y cuando fui al pueblo, lo primero que me impresionó es que no solo se llama Soraluce, se llama Soraluce Placencia de las Armas. Sí, era su anterior nombre. Eso es, cuando yo entré en el pueblo me quedé impresionado de todo lo que había sido la industria
hacía casi desde hace más de un siglo, porque creo que allí se fabricaban armas incluso desde el siglo XVI, ¿no? Y de alguna manera me sentí muy unido a ese pueblo que parece una barriada obrera, que es lo que ha debido ser, y que nació como una barriada obrera de la fábrica de cañones y de las otras fábricas de armas de Soraluce. Y la depauperación que ahora ha tenido me sobrecogió y entendí que casi era una obligación exponer allí. Es verdad que actualmente esta pequeña galería está regentada por Rafael, si me ayudas con el apellido, Peñalver. ¿Me puedes decir quién es el que dirige la galería? Pues, oye, ahora no. Bueno, pues es un fallo nuestro, ¿eh? Me llamo Alberto, nunca me acuerdo. Bueno, perfecto. De todas formas, Alberto, con perdón, pero en fin, creo que es una apuesta de una persona que en realidad no es su oficio. Esto lo hace también pues, por ese amor, por el coleccionismo, por la gente que quiere acercarse al arte y necesita tener siempre un encuentro con artistas y con gente que le gusta la cultura. Hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Soraluce donde además creo que suele usar la sala de su propio ayuntamiento junto con esta galería para hacer más amplia la muestra del artista invitado. ¿Es así? Sí, en este caso ha sido así. No siempre es así, pero en este caso sí. De alguna manera, Alberto, que aunque tiene otro oficio también, él como profesional galerista es extraordinario. Bueno, a mí me ha ocurrido, yo durante mucho tiempo de mi vida no he podido dedicarme solo al arte. De hecho, he sido inspector de tributos durante muchos años. Pues a él le pasa, todo lo hace por amor al arte, pero su profesionalidad es extraordinaria. Y él es el que ha ido convenciendo al ayuntamiento que deben de abrirse, dada la situación de depauperación que el mismo pueblo tiene, a la cultura, porque eso hace que la cultura te eleva sobre la realidad que tienes, ¿no? Es como la música, ¿no? Oyes la música y el mundo parece otra cosa, ¿no? Pues con el arte y la cultura, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Vemos que tu trabajo actual, sobre todo, podemos llamarlo una pintura gestual, desde luego de color, abstracta, y difícilmente, porque no nos suele gustar ponerle un ismo a un estilo. ¿Estás de acuerdo? ¿Actualmente tú crees que decir es un expresionismo abstracto o simplemente es una creación donde tú te defines como un actor ante la superficie y donde las manos juegan mucho, ¿no? con ese colocar, ¿no?, la materia sobre el lienzo? ¿Cómo definirías un poco tu pintura? Pues la verdad que es difícil, aunque yo sigo entendiendo que la fórmula del apellido de expresionismo abstracto me sigue pareciendo muy interesante. Yo creo que dieron en el clavo, porque es una manera de expresar a través de la abstracción, donde solo entra composición, color, planos, y yo creo que es suficiente. Tiene una cosa muy buena, y es que apela de alguna manera a todo lo que tienes interior y que no podrías expresarlo de otra manera, porque yo también soy poeta, también escribo, y sin embargo la pintura me ayuda a reflexionar sobre cosas que la palabra no es suficiente, ¿no? Entonces sí podría llamarlo yo expresión artística en abstracto. La importancia del color, bueno, porque yo he leído en tu trayectoria que tuviste una relación bastante importante con el grupo El Paso, y es verdad que los afines a ti no trataban de esa manera, ¿no? El color era un no color prácticamente, y sin embargo ha habido un tiempo, claro, de evolución. Tú, cuando les conociste y tuviste alguna participación con ellos, esa influencia de la paleta ¿te marcó en algún momento? Es decir, ¿tú has empezado desde esa necesidad del claroscuro para entrar hacia el color? Pues mira, a mí me impresionaban porque, claro, como yo estaba en Cuenca, yo era casi un niño,
y me iba en bicicleta desde el pueblo a Cuenca porque me entusiasmaba cuando abrieron el Museo de Arte Abstracto Fernando Zóbel. Y bueno, pues a base de ir un día tras otro, pues fui conociéndolos. Fernando Zóbel, que era una persona amabilísima y tal, pues incluso me dijo que si no me dejaban pintar mis padres, que él me dejaba su estudio para pintar. Y poco a poco fui conociendo a uno tras otro, ¿no? A Saura, a Rafa Canogar, a Feito. Es decir, que me moví un poco en aquel ambiente, aunque yo era el niño, por así decirlo, porque claro, ellos eran una generación superior a mí. Pero la obra que más me llamó la atención, que fui ahí yo donde lo descubrí, fue mi íntimo amigo, mi queridísimo Pepe Guerrero, el gran José Guerrero. Su cuadro, hay un cuadro allí que es tremendo, tremendo, y me llamó poderosísimamente la atención. Tuve la suerte de conocerlo también cuando luego volvió de Nueva York a España y tal, y ver más su obra, y él mismo me decía, dice, pero bueno, ¿cómo has sacado tú todo esto en una España tan negra? Y yo le decía, del cuadro que tienes colgado en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Claro. Bueno, desde luego hay que entender también, Rafael, que mucho hace con quien te encuentras, ¿no? Porque primero me hablabas de tu abuela, ¿no? Que te llevaba nada menos que al Prado. Tenías la suerte de poder acudir a ver obras, pues, hombre, pues de primera fila, de gran calidad y de historia, de tiempo, ¿no? Y luego es verdad que este cruce que tuviste importante con estas personas que formaron pues, una transición terrible en España cuando estaba Franco todavía, el Grupo El Paso, entre otros grupos que tenemos aquí también en el País Vasco, ¿verdad? Pero tenerlos ahí de maestros, ¿no? Aunque sea solamente por verles y charlar y oírles hablar, seguramente te marcaría muchísimo. ¿Tienes así algún recuerdo que nos puedas contar de cosas que decían, por ejemplo, sobre el interés de la cultura, ya que parece que nos preocupa a todos, ¿no? En ese momento? Y tú, por ejemplo, ahora, ¿cómo ves? ¿Qué lugar ocupa la creación y la cultura? Pues mira... Desde entonces a ahora, fíjate qué pregunta. Sí, es una pregunta muy extensa. Mira, sí. Elena, lo que más recuerdo era que en aquellos años, estamos hablando de antes de la transición a la democracia, dos cosas muy fundamentales. Una, que estos mismos grandes artistas, junto con otros que no éramos conocidos o no tan conocidos, etcétera, formamos la Asociación de Artistas Plásticos en 1972 en defensa de nuestros derechos. Y estaban ahí grandes, pequeños, medianos. Eso fue muy sorprendente porque además debatíamos sobre arte. Y también el tiempo en que estábamos en Cuenca, que era estupendo ver las grandes discusiones que teníamos entre lo que era el pop americano, lo que era la abstracción pictórica, postpictórica y el arte conceptual que nacía por aquellos años. Ya había, de hecho, artistas conceptuales con los que he sido muy amigos y hemos hecho cosas juntas, como la impresionante Paz Muro, ¿no? Premio Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Pues esos debates los tengo marcados y yo creo que es una pena que hayan ido dejando de existir. Es decir, que ahora no hay... aquellos encuentros donde tomando una caña, aunque fuese en la Plaza Mayor de Cuenca, charlábamos de lo que se nos venía, de lo que era el arte y de lo que podía ser futuramente. Pues lo has contestado muy bien, porque efectivamente nosotros también, que no hemos conocido, ¿no?, esta generación, hemos conocido otra posterior, pero es verdad que hubo unos años, hacia los 90 o así, donde éramos muy individuales. El artista estaba encerrado en su estudio y prácticamente era suficiente para poder vivir, ¿no?, de su creación y ya está. Pero ahora ha habido una evolución de años donde las crisis, porque las pongo con ese,
económicas, políticas incluso podemos decir, ha unido, ¿no?, a todo esto, y luego encima una pandemia nos ha hecho que nos falta reencontrarnos otra vez y sobre todo apoyarnos, hacer cosas aunque sean individuales, pero donde acudan compañeros a apoyar el que está exponiendo. Creo que falta un poco esa solidaridad y ese darle un abrazo a alguien que conocemos de siempre o no, para decirle me alegro que estés ahí y venimos a escucharte y a mirarte, ¿no? Eso también lo sientes tú, Rafael, que hace falta, ¿no? ¿O no? Bueno, en parte sí. Lo que pasa es que la vida se ha complejizado mucho. Yo creo que por haber expuesto en Soraluce, han venido, a mí me han acompañado una serie de artistas vascos que me han emocionado y que me han tratado como si yo hubiese estado viviendo toda mi vida en el País Vasco. Es algo que no me he encontrado en otros sitios, ¿eh? Pues sí. Luego no deja de ser cierto que hay lugares que empiezan a ser ya común de los artistas. Por ejemplo, en Madrid, no sé si conocéis o deberíais conocerlo, A ver, cuéntanos. Está la Neomudéjar Museo Sí. Zapadores. Sí, sí. Eso es un lugar extraordinario para todos los artistas. Ellos tienen estudios en el Museo Zapadores, 40 y tantos estudios, y hacen un open studio una vez al mes, me parece que es el primer sábado de mes, y normalmente allí vamos muchos artistas, no solo a ver los estudios que han hecho los demás artistas, sino también por charlar, por discutir, por hablar de arte, etcétera. Entonces, se están creando esos locales que sí están volviendo otra vez a del arte. Rafael, tenemos que despedirnos, perdóname, nos queda solo un minuto, pero de todas formas quiero retomar contigo en algún otro momento un intento, a ver si podemos vernos aquí en presente y decirte que ha sido un placer tenerte aquí en Versión de Arte, porque realmente nos inquieta todo lo que os pasa, nos pasa, y queremos lanzar siempre, ¿no? Esto es como un trampolín, una ventana abierta a escucharos y a daros cara y voz a todo lo que hacéis para la historia y el arte con A mayúscula. Muchísimas gracias, enhorabuena, eres un gran hombre y sobre todo un maravilloso creador y difusor también, porque no hemos hablado nada de esa línea tuya de haber hecho cosas en la radio, en la televisión también, pero será para otra ocasión. ¿Te parece bien, Rafael? Me parece estupendo. Y así la próxima vez iré a tu estudio a ver tus obras también. Ay, muchísimas gracias. Será todo un placer y desde luego estaré muy atenta a todos tus comentarios y gestos, porque a veces solamente con un gesto se dice muchísimo, ¿no te parece? Me parece que es así, efectivamente. Bueno, iré a ver tu exposición porque aunque la tengo en digital, no se olviden que no es lo mismo. El arte hay que verlo en directo, si se puede. Y si estamos más o menos cerca, por favor, acudan a ver, entren a las salas de exposiciones porque es otra emoción, desde luego, y es una realidad donde hay hasta olor, ¿no?, de arte y de cultura. Muchísimas gracias y yo creo que hasta la próxima. Rafael Peñalver, muchas gracias por haberte puesto en contacto con nosotros. Tengo que dar las gracias también a mi amigo Alfredo Icondoa, que ha sido el gran artista que me ha hecho este contacto posible con uno de los artistas que hacen historia en España. Gracias y hasta la siguiente. Adiós. Adiós.